Textos bíblicos. Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Génesis 5:22 al 24. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Moisés, Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Éxodo 32:32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Todos estos textos que se leyeron son algunas en oración y otras en directo, como en el caso de Moisés, hablaba directamente con Dios y le pedía en esos tiempos. En estos tiempos ya no podemos nosotros hablar directamente con Dios, se ocupa la oración. Salmo 116, 101, 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, y por eso le invocaré mientras yo viva. Guerreros de oración. Todo lo que la Biblia habla de muchos personajes son guerreros. Todos los apóstoles fueron guerreros, todos los profetas fueron guerreros porque nunca dejaron de hablar con Dios. Si casi no hablaras con tu mejor amigo o con tu cónyuge, tu relación con esa persona pronto se malograría y surgirían problemas. De la misma manera, la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios, un hábito devocional crucial que cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer. Si no oramos a menudo, tarde o temprano nos alejaremos del Señor. La Biblia registra la experiencia de distintas personas que oraban de diferentes maneras. Al estudiar el ejemplo de ellas, podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos orar también nosotros para nuestro bien y el de los demás. Al igual que el estudio de la Biblia, el tema de la oración es importante y mucho más amplio de lo que se puede abarcar en solo 2 semanas. En esta ocasión aprenderemos varias lecciones de algunos personajes de la Biblia y que oraron, demostraron cuán importante es la oración para tener una relación sólida con Dios. El primer tema fue guerreros de oración. Ahora vamos a empezar con la segunda reflexión,
se llama el fiel Daniel, el fiel Daniel. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia. Sin duda recordamos el comienzo de su historia. Podemos ir Daniel 1 y ver y leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Daniel 1:8. Él y sus 3 amigos recibieron de Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. La Biblia dice que Daniel era sabio. Se encuentra en Daniel 1:20. También en Daniel 2:14. Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Daniel 4:9 dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que entendido de que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de tu sueño que he visto y su interpretación. Daniel 4:18. Yo y el rey Nabucodonosor hemos visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Daniel 5:14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando el rey Nabucodonosor decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia, Daniel pidió misericordia a Dios y que le revelara el sueño del rey de su significado. Se está en Daniel 2:18. Cuando el Señor lo hizo, Daniel oró inmediatamente. Oró. Los años pasaron, distintos reyes ocuparon el trono, pero Daniel siguió siendo un valorado consejero de la corte, y debido a la grandeza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Daniel 6:3. Era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Daniel 6:4. A pesar de la envidia de sus colegas y las conspiraciones malvadas en su contra, Daniel mantuvo su constante vida de oración. Daniel 6:5-9. Ante las dificultades de Daniel oró. Aunque la amenaza iba directamente contra su vida, él se mantuvo firme y constante en la oración 3 veces al día, como era su costumbre. Además, era predecible. Abría su ventana y oraba mirando hacia Jerusalén. Su oración incluía una acción concreta. Se arrodillaba y se centraba en la acción de gracia y la súplica. ¿Qué nos dice estos versículos acerca de Daniel? Daniel 6, 10, 11 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El tema fue el fiel Daniel, el fiel Daniel. Todos los versículos que leímos es una constancia, es una prueba de que la oración tiene efecto. Daniel triunfó y sus amigos en el palacio del rey. Ahora vamos a pasar a la tercera reflexión, que se titula La postura durante la oración. La postura
durante la oración. ¿Qué postura? La postura es, ¿vamos a orar parados o vamos a orar de rodillas o cómo vamos a orar? Cuando tenemos algún problema serio, la mayoría de nosotros llamamos a un amigo íntimo para hablar con él acerca de ello. Cuando tenemos buenas noticias, buscamos a alguien con quien compartirlas. Podemos hacer lo mismo con Dios, ya que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Esta frase se encuentra en El Camino a Cristo, el libro El Camino a Cristo, página 138. La oración no solo nos mantiene conectados con Dios, sino también dice al diablo a quién pertenecemos. Nuestra oración matutina de rodillas es nuestra oración matutina de rodillas, Es una declaración que hacemos a los poderes de las tinieblas de que elegimos a Dios. Además, Dios responde a esa oración enviando a sus ángeles para que nos fortalezcan y nos guarden de nuestros enemigos y el príncipe de las tinieblas. El hecho de arrodillarse en actitud sumisión expresa una disposición de humilde y se diferencia de orar sentado, reclinado, aunque también podemos orar de esa manera. Sin embargo, cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestro corazón se rinde más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano y que somos hijos criados. Los siguientes pasajes bíblicos considera la vida de estas personas que oraron de rodillas. Daniel 6:10. Vamos a empezar. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Lucas 22:41 dice así: y él se apartó de ellos distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hechos 7:60. Puesto de rodillas, clamó gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Orar de pie era una práctica común en los tiempos bíblicos. Segunda de Crónicas 25-6. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien resista? Segunda de Crónicas 20:13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Primera de Samuel 1:26. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Job 30:20. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Lucas 18:11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cuál es tu postura habitual cuando oras? La Biblia no exige una
en particular, pero es importante pues reflejar nuestra reverencia, nuestros sentimientos y nuestro deseo de aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Algunas personas están imposibilitadas de arrodillarse, pero lo que importa es la postura del corazón. Si puedes arrodillarte, pero normalmente no lo haces, hazlo la próxima vez que ores y nota cómo influye eso en la calidad de diálogo con Dios. La Biblia nos invita a orar sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17, lo que implica perseverancia. Colosenses 4:2, constancia. Romanos 12:12, dirige ahora mismo tus pensamientos a Dios, háblale como a tu amigo mientras estás de pie, sentado, reclinado. Vamos al tercer tema, que se titula Enoc practicaba lo que predicaba. Génesis 5:22 al 24 dice: Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Enoc, pero sí que caminó con Dios durante 300 años, hasta que Dios lo llevó al cielo. Cuán hermoso es que la devoción constante de una persona a Dios sea lo que sea, o sea lo que defina su vida. Enoc era constante en la oración, Romanos 12:12, y se mantenía cada día cerca de Dios por medio de la fe en sus circunstancias y experiencias. El mundo se volvió cada vez más malvado en sus días, pero Enoc se mantenía ocupado sirviendo a Dios, pues sabía que eso solamente era posible si permanecía en comunión con Él. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intenso y urgente eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarse mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar, manteniéndose así en comunión con Dios. Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía en el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece el rostro de Jesús cuando regresaba de estar en comunión con Dios. Hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Este párrafo está en Patriarcas y Profetas, página 66. Dios no nos pide que vivamos como ermitaños o monjes, tan separados del mundo que no seamos útiles en la tierra. Como Enoc podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean, pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros si mantenemos una relación estable, duradera con Él. Podemos orar en cualquier momento y lugar. No hay ningún lugar en la tierra donde Dios no nos vea y no nos oiga. Salmo 139, 7 al 12. Él siempre escucha el clamor de nuestro corazón sin importar dónde estemos. Sin embargo, hay una ventaja en el hecho de orar audiblemente, ya que cuando lo hacemos solamente mentalmente es más factible que el pensamiento que se desvía hacia otros temas. A diferencia de ello, cuando oramos en voz audible, ya sea como un susurro en nuestro tono habitual, ello sirve como una especie de recordatorio de que Dios es real, que nos está escuchando y que tenemos algo específico acerca de lo cual dialogar con Él.
Hasta aquí llegamos. Cuídense mucho.